En la cena de Navidad, mis padres, que siempre me ignoraron, se dieron cuenta por fin de quién era. Nunca me gustó la Navidad, no por las luces, ni el frío, ni los villancicos. Lo que me molestaba era sentarme a la mesa donde siempre era invisible. Ese año pensé que sería igual, hasta que todo comenzó a cambiar. La casa de mis padres estaba decorada como siempre, grande y elegante, pero con un aire frío que parecía pesar más que las decoraciones. Mi madre Clara ni siquiera me sonrió al entrar. «Llegas tarde», dijo mientras acomodaba los platos. Mi padre Ernesto estaba en la cabecera, concentrado en su teléfono, ignorándome completamente. «Siéntate donde quieras», dijo al fin. «La cena está a punto». Donde quieras significaba un extremo de la mesa, lejos de ellos, lejos de toda conversación importante. Mi hermana menor, Laura, me lanzó una mirada rápida, indiferente. Todo estaba como siempre. Me senté y respiré hondo, decidido a no dejar que su indiferencia me afectara. La conversación empezó con temas triviales: clima, viajes, vecinos. Respondía solo lo necesario. «¿Y tú?», preguntó mi madre de repente. «¿Sigues con lo tuyo?» «Lo tuyo». Así llamaban a mi trabajo desde que me fui de casa con apenas una idea y una mochila. «Sí», respondí. «Sigo trabajando». «Bueno», dijo mi padre, «mientras seas feliz». Lo dijo sin convicción. Para ellos, la felicidad siempre iba de la mano del éxito visible. La cena avanzó. El sonido de los cubiertos llenaba los silencios. Yo observaba cada gesto, cada palabra, cada mirada. Sabía algo que ellos ignoraban. Cuando Laura mencionó la empresa, la tensión cambió. Mi padre describió la situación con preocupación. El grupo inversor compraba rápido, sin que nadie supiera quién estaba detrás. Sonreí levemente. «Si supieran». «Espero que no nos afecte», dijo mi padre. «Aunque si siguen así podrían dominar el sector en meses. Depende de quién esté detrás», añadí en voz baja. «A veces, la verdadera fuerza está donde menos lo esperan». El reloj marcó las 11. Afuera, las luces navideñas parpadeaban. La cena había sido solo el comienzo. La mañana siguiente a la cena, recibí una llamada de mi padre. No era habitual que me llamara tan temprano. «Necesito verte», dijo directo. «Hoy». «Hoy no puedo», respondí, «pero mañana sí». Hubo un silencio breve y aceptó. Colgué y miré por la ventana. La ciudad despertaba indiferente a lo que estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, entré a la oficina familiar. Nada había cambiado y todo parecía distinto. Subí los pisos que conocía de memoria, cada uno lleno de recuerdos de discusiones y decisiones ignoradas. La recepcionista me entregó la tarjeta temporal sin preguntar nada. Subí al despacho de mi padre. Allí estaban él, mi madre, el abogado y el director financiero. «Siéntate», dijo el abogado. «Estamos en una situación delicada. Tu padre dice que podrías tener contactos útiles». «Depende de qué información busquen», respondí. «Este grupo inversor actúa con precisión», intervino el director financiero. «Han comprado acciones clave, presionado a proveedores, renegociado contratos indirectamente». Miré los documentos sobre la mesa. «Eso no se hace sin planificación», comenté. Mi padre me observó fijamente. «¿Estás involucrado en esto?», preguntó con voz dura. «No», dije, «aunque sé cómo piensan y cómo se moverán». El abogado insistió en nombres y contactos. «Todavía no», respondí. «No es el momento». «¿Y cuándo lo será?», preguntó mi padre. Lo miré directo. «Cuando estén preparados para escuchar la verdad». Me levanté dejando atrás sus miradas de frustración y confusión. Esa cena había sido solo el inicio de un cambio que no podían imaginar. Después de aquella reunión en la oficina, algo cambió. No solo en ellos, también en mí. Por primera vez sentí que mi presencia ya no era ignorada, sino analizada. Mi padre empezó a llamarme con más frecuencia, siempre con excusas distintas. Una opinión, una duda, un comentario que casualmente coincidía con mis advertencias anteriores. «Esto no tiene sentido», me dijo en una de esas llamadas. «Cada movimiento que hace ese grupo parece anticiparse a nosotros». «¿Por qué no reaccionan?», respondí. «Ejecutan. Hablas como si los conocieras». «Los conozco», dije. «Mejor de lo que crees». Mientras tanto, la empresa entraba en una fase de inestabilidad silenciosa. No había despidos ni comunicados alarmantes, pero los rumores recorrían los pasillos. Algunos directivos evitaban mirar a mi padre a los ojos. Otros se mostraban excesivamente atentos conmigo. Eso no pasó desapercibido para mi madre. «Los empleados te tratan distinto», me dijo cuando coincidimos para almorzar. «Antes ni te notaban.
La percepción cambia cuando las circunstancias cambian, respondí. ¿Qué circunstancias?, preguntó. No contesté. Esa misma semana, el consejo directivo convocó una reunión extraordinaria. No me invitaron oficialmente, pero mi nombre apareció en la agenda. Cuando entré a la sala, todos se giraron al mismo tiempo. Mi padre estaba serio, más cansado de lo habitual. Hemos recibido una propuesta, anunció el abogado, una reestructuración completa, con inyección de capital inmediata. ¿De ellos?, preguntó uno de los consejeros. Sí, respondió el abogado. Y viene con una condición clara: aceptar al nuevo accionista principal como figura decisiva. El murmullo fue inmediato. Miradas cruzadas. Incomodidad. Mi padre me miró, esta vez sin disimular. ¿Tú sabes algo más?, dijo. No es una pregunta. Respiré hondo. Sé que la empresa no puede seguir igual, respondí. Y sé que resistirse solo empeorará las cosas. ¿Estás de su lado?, preguntó uno de los consejeros. Estoy del lado de la empresa, contesté, aunque eso implique decisiones difíciles. El silencio volvió a caer. Mi madre, sentada al fondo, me observaba con una mezcla de preocupación y asombro. Ya no era solo sospecha, era la certeza de que había algo que no les estaba diciendo. Al salir de la reunión, mi padre me alcanzó en el pasillo. Si esto termina mal, dijo, nunca te lo perdonaré. Lo miré con calma. Si no cambia nada, respondí, terminará peor. Esa noche entendí que el descubrimiento era inevitable. La pregunta ya no era si iban a saber la verdad, sino cuándo y cómo reaccionarían cuando entendieran que el hijo al que ignoraron siempre había estado un paso por delante. Los días siguientes fueron un juego silencioso de miradas y medias verdades. Mi padre ya no intentaba ocultar su inquietud. Revisaba informes hasta altas horas de la noche. Hablaba en voz baja por teléfono y evitaba mencionar mi nombre frente al consejo. Mi madre, en cambio, empezó a observarme con atención, como si intentara reconstruir mentalmente a la persona que creía conocer. Una tarde me llamó para tomar café. Elegimos un lugar discreto, lejos de la oficina. Necesito que seas sincero conmigo, dijo sin rodeos. ¿Estás metido en algo que pueda perjudicar a tu padre? No, respondí. Todo lo contrario. Entonces dime por qué siento que se nos escapa algo importante. La miré unos segundos antes de hablar. Porque siempre pensaste que yo iba detrás de ustedes, dije. Nunca se te ocurrió que pudiera ir delante. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Esa misma noche, el consejo convocó otra reunión de urgencia. Esta vez sí me pidieron que asistiera formalmente. El ambiente estaba cargado. Nadie hablaba hasta que el abogado rompió el silencio. Hemos recibido una notificación definitiva. El grupo inversor ha alcanzado una posición mayoritaria. Algunos consejeros bajaron la mirada. Otros se removieron en sus asientos. Esto cambia todo, dijo uno de ellos. ¿Quién toma ahora las decisiones finales? El abogado dudó un segundo antes de responder. Legalmente, el nuevo accionista principal. Mi padre cerró los ojos unos instantes. Cuando los abrió, me miró directamente. Tú sabes quién es, dijo. Ya no intentes negarlo. Respiré hondo. Sí, respondí. Lo sé. Un murmullo recorrió la sala. Mi madre apretó las manos con fuerza. Entonces habla, exigió mi padre. Dinos por qué actúas como si todo esto ya estuviera decidido. Me levanté despacio. Porque lo está, dije. Y porque la empresa necesitaba un cambio antes de que fuera demasiado tarde. Nadie dijo nada. La tensión era casi tangible. Sabía que estaba a segundos de cruzar un punto sin retorno. Todo lo que había mantenido oculto durante años estaba a punto de salir a la luz. Y cuando ocurriera, nada volvería a ser como antes. La reunión terminó sin aplausos ni despedidas cordiales. Cada uno salió de la sala con el peso de una verdad que nadie había querido escuchar antes. Mi padre fue el último en levantarse. No me miró. Se quedó sentado, observando la mesa vacía como si allí estuviera enterrada una parte de su vida. Mi madre me alcanzó en el pasillo. Nunca imaginé esto, dijo en voz baja. Siempre creí que te estabas perdiendo. No me estaba perdiendo, respondí. Solo estaba aprendiendo sin que nadie me estorbara. No supo qué decir. Me observó como si intentara reconciliar dos versiones incompatibles de mí. El hijo silencioso de las cenas familiares y la persona que acababa de cambiar el rumbo de todo lo que conocían. En los días siguientes, el ambiente en la empresa se transformó. No hubo anuncios públicos inmediatos, pero las decisiones comenzaron a reflejar una nueva dirección. Se detuvieron proyectos innecesarios, se reforzaron áreas olvidadas y se
Revisaron contratos que llevaban años sin tocarse. Los empleados lo notaron enseguida. Algunos se acercaban a mí con cautela, otros con respeto abierto. Ya no preguntaban quién era yo, preguntaban qué venía después. Mi padre pidió verme a solas una tarde. Acepté. Nos sentamos en su despacho, el mismo lugar donde tantas veces me había sentido fuera de lugar. Nunca te di crédito, dijo al fin. Siempre pensé que te faltaba ambición. No me faltaba, respondí. Me sobraba paciencia. Suspiró. ¿Por qué no me enfrentaste antes? Porque no me habrías escuchado, dije. Y porque necesitaba resultados, no discusiones. Se quedó pensativo. Entonces, ¿qué papel tengo ahora? El de alguien que sabe cosas que yo aún no aprendí, respondí. Pero ya no el de decidirlo todo. Asintió lentamente. No era rendición. Era aceptación. Esa noche volvimos a cenar juntos, sin formalidades. No hubo reproches ni celebraciones. Solo una conversación honesta, algo que nunca había ocurrido antes. Mi madre habló de errores. Mi padre habló de miedos. Yo hablé del futuro. Por primera vez no sentí que estaba de más en esa mesa. No porque hubiera cambiado quién era yo, sino porque ellos, al fin, estaban empezando a verme. Las semanas siguientes trajeron una calma extraña. No era paz, sino una tregua. La empresa seguía funcionando, pero ahora cada decisión pasaba por filtros distintos. Ya no era solo la visión de mi padre la que marcaba el rumbo. Y eso, aunque necesario, no fue fácil de aceptar para él. Yo mantenía cierta distancia, no por frialdad, sino porque sabía que cualquier gesto podía interpretarse como imposición. Preferí observar, corregir cuando era imprescindible y dejar que los demás se adaptaran. La transición debía parecer natural, aunque nada lo fuera. Mi madre empezó a llamarme con más frecuencia. A veces no preguntaba nada importante, solo quería saber cómo estaba. En una de esas llamadas me dijo algo que no esperaba. Nunca supimos quién eras realmente, confesó. Creímos que el silencio era falta de carácter, y era todo lo contrario. No supe qué responder. Durante años había esperado esas palabras, y ahora llegaban cuando ya no las necesitaba para avanzar. Mi padre, en cambio, se mantenía reservado. Seguía yendo a la oficina temprano, pero ya no se quedaba hasta tarde. Delegaba más. Observaba más. Un día me pidió que revisáramos juntos un proyecto antiguo que había descartado tiempo atrás. Ahora entiendo por qué insistías, admitió. Yo solo veía riesgos. Yo veía oportunidades, respondí. Ese fue el primer momento en que trabajamos realmente como equipo. La empresa comenzó a recuperarse. No de forma espectacular, sino sólida. Los números mejoraron. Los empleados recuperaron la confianza y los socios dejaron de presionar. El consejo, que al principio me miraba con recelo, empezó a respetar mis decisiones cuando los resultados hablaron por sí solos. Una noche, mientras revisaba informes en casa, recibí un mensaje de Laura. «Nunca pensé que fueras tan fuerte», escribió. «Siempre creí que estabas solo, perdido». Sonreí. «Nunca estuve perdido», respondí. «Solo estaba en otro camino». Cerré el portátil y miré por la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal, igual que aquella noche de Navidad. Pensé en lo irónico que había sido todo. Una cena incómoda se convirtió en el inicio de un cambio irreversible. No buscaba reconocimiento, tampoco venganza. Solo quería demostrar, sobre todo a mí mismo, que no había sido un error confiar en mi propio criterio. Y aunque aún quedaban heridas por cerrar, algo era evidente. Ya no era el hijo al que ignoraban en silencio. Ahora, cada palabra mía tenía peso. Y eso, más que cualquier empresa, era lo que realmente había cambiado. Diciembre volvió más rápido de lo que esperaba. La ciudad se llenó de luces, escaparates decorados y la misma música que sonaba cada año. Pero esta vez, todo se sentía distinto. No por la empresa ni por el dinero, sino por algo más profundo. La forma en que nos mirábamos como familia. Mi madre fue la primera en proponer otra cena de Navidad. No como obligación, sino como intento. Acepté sin pensarlo demasiado. Sabía que de una forma u otra, ese encuentro cerraría un ciclo que llevaba años abierto. Cuando llegué a la casa, la mesa estaba puesta con el mismo cuidado de siempre. 4 platos, 4 copas. Pero el ambiente ya no era tenso, sino expectante. Mi padre me recibió con un gesto torpe, casi incómodo. Laura sonrió sin miedo. Y mi madre, al verme, respiró aliviada. Durante la cena hablamos de cosas simples. Recuerdos, anécdotas, planes. Nadie mencionó la empresa, como si todos entendiéramos que ya no hacía falta. El verdadero cambio no estaba en los papeles ni en los cargos,
sino en esa conversación que fluía sin silencios incómodos. En un momento mi padre levantó la copa. «He cometido muchos errores», dijo. El peor fue no escuchar a quien tenía delante. Me miró directamente. «Gracias por no rendirte, incluso cuando nosotros lo hicimos contigo». No respondí de inmediato. Sentí un nudo en la garganta que no esperaba. Yo tampoco supe decir las cosas a tiempo, admití. Pero ya estamos aquí. Brindamos. No por el éxito ni por el pasado, sino por algo más raro y valioso. La posibilidad de empezar de nuevo sin máscaras. Al terminar la cena, me quedé un momento solo en el comedor. Observé la mesa vacía, las sillas corridas, las luces del árbol reflejadas en el cristal. Recordé todas las veces que me senté allí sintiéndome invisible. Sonreí. No porque hubiera ganado nada, sino porque, al final, no tuve que demostrar quién era gritando. Bastó con ser constante, paciente y fiel a mí mismo. Aquella noche entendí que algunas victorias no se celebran con aplausos, sino con silencio y comprensión. Y que a veces, la cena más incómoda de tu vida puede convertirse, sin darte cuenta, en el comienzo de todo. Después de aquella segunda cena de Navidad, algo terminó de asentarse dentro de mí. No fue una sensación de triunfo, sino de cierre. Como si una puerta que llevaba años abierta por fin se hubiera cerrado sin hacer ruido. Los días volvieron a su ritmo habitual, pero yo ya no los vivía desde el mismo lugar. En la empresa mi presencia dejó de ser cuestionada. Las decisiones importantes se tomaban en conjunto, y aunque aún había roces, el respeto era evidente. Ya no necesitaba demostrar nada. Los resultados hablaban por mí, y eso liberaba una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Mi padre comenzó a cambiar de forma sutil. No se volvió cercano de repente, pero empezó a preguntar, a escuchar sin interrumpir, a aceptar ideas que antes habría descartado sin mirarlas. A veces me observaba como si intentara entender en qué momento exacto había dejado de verme como un hijo para empezar, a verme como un igual. Mi madre, en cambio, intentaba recuperar el tiempo perdido. Me enviaba mensajes, proponía encuentros, compartía recuerdos. No lo hacía desde la culpa, sino desde una necesidad genuina de reconstruir algo que nunca supo cómo cuidar. Laura fue la más directa. «Siempre pensé que eras distante porque no nos querías», me dijo una tarde. «Ahora entiendo que solo te estabas protegiendo». «Tal vez», respondí, «o tal vez estaba aprendiendo a estar solo». Esa conversación me dejó pensando durante días. Me di cuenta de que, aunque había logrado todo lo que me propuse, el costo había sido alto. La soledad no desaparece solo porque los demás empiecen a reconocerte. Se queda, se transforma, pero deja huella. Una noche, al revisar antiguos correos y documentos, encontré un archivo viejo, un plan inicial, escrito años atrás, cuando nadie confiaba en mí. Sonreí al ver lo ingenuo que parecía ahora, pero también sentí orgullo, porque ese documento representaba el momento en que decidí creer en mí mismo cuando nadie más lo hacía. Apagué el ordenador y me quedé en silencio. Pensé en todo lo que había pasado para llegar hasta allí. En las cenas incómodas, las miradas esquivas, los años de invisibilidad. Y comprendí algo esencial. No necesitaba que el pasado fuera distinto para valorar el presente. No había rencor, solo aprendizaje. Y quizás esa era la verdadera herencia que había recibido. Con el paso de los meses entendí que el verdadero cambio no había sido externo. No fue la empresa, ni el dinero, ni siquiera el respeto ganado. Fue la forma en que dejé de medir mi valor a través de la mirada de los demás. Durante años había construido mi identidad en oposición al silencio de mi familia, y cuando ese silencio desapareció, tuve que aprender a sostenerme sin él. La rutina empezó a sentirse ligera. Ya no había urgencia, ni necesidad de controlar cada detalle. Confiaba en el proceso porque lo había creado desde cero, y eso me daba una calma que antes desconocía. Mi padre me pidió acompañarlo a una reunión con antiguos socios. No como superior ni como subordinado, sino como alguien cuya opinión importaba. Durante el trayecto hablamos poco, pero ese silencio ya no pesaba. Era cómodo, humano. Al salir se detuvo un momento antes de subir al coche. «Siempre quise que fueras fuerte», dijo. «Solo que no supe reconocerlo cuando lo fuiste a tu manera». Asentí. No necesitaba más explicaciones. Esa noche, mientras caminaba solo por la ciudad, pensé en todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí, en las veces que dudé, en las decisiones que tomé sin respaldo, en los errores que nadie vio, y aún así no cambiaría nada. Cada paso había sido necesario. Entendí que algunas personas necesitan perder el control para aprender a confiar,
y otras necesitan ser ignoradas para descubrir quiénes son realmente. Cuando llegó la siguiente Navidad, ya no sentí tensión ni expectativa, solo gratitud, no porque todo fuera perfecto, sino porque había verdad. Me senté a la mesa una vez más, sin estrategias ni silencios defensivos, no como el hijo invisible ni como el dueño de nada, solo como alguien que había aprendido a sostenerse por sí mismo. Y mientras las luces brillaban y las voces llenaban la habitación, supe que, al final, no compré una empresa para demostrar quién era. Me encontré a mí mismo. Con el tiempo, empecé a notar algo curioso. Ya no hablaba de mi historia con nadie. No porque la ocultara, sino porque dejó de definirlo todo. Aquello que durante años había sido una herida abierta se convirtió en una cicatriz tranquila, presente pero sin dolor. La empresa siguió creciendo, pero de forma discreta. Nada de titulares ni celebraciones exageradas. Aprendí que la estabilidad es más valiosa que el reconocimiento. Cada decisión estaba pensada a largo plazo, no para impresionar, sino para sostener. Mi relación con mi familia encontró un equilibrio extraño, pero real. No intentamos recuperar el pasado, porque entendimos que no se puede volver a un lugar donde nunca estuviste del todo. En cambio, construimos algo nuevo, más honesto, más simple. Una tarde, mi madre me entregó una caja vieja que había guardado durante años. Dentro había dibujos, cuadernos, notas, cosas mías que creía perdidas. Nunca supe qué hacer con esto, me dijo. Ahora creo que sí. Tomé la caja y sentí algo parecido al perdón. No el que se pide, sino el que se concede sin condiciones. Mi padre y yo empezamos a compartir algo más que trabajo. Caminatas breves, conversaciones sin objetivo, silencios que ya no incomodaban. No era cercanía absoluta, pero era respeto mutuo. Y a veces eso es suficiente. Laura siguió su propio camino. Más libre, más segura. Me dijo que verme cambiar le dio valor para hacerlo también. No supe si era verdad, pero me alegró pensar que algo bueno había salido de todo aquello. Una noche, mientras ordenaba la casa, encontré una fotografía antigua. Estábamos los cuatro en una cena de Navidad, años atrás. Yo apenas aparecía en el borde de la imagen, desenfocado. Sonreí al verla. No con tristeza, sino con comprensión, porque entendí algo esencial. No importa cuánto tiempo te ignoren, ni cuántas veces dudes de ti mismo. Lo que importa es no abandonar la voz interior que te empuja a seguir, incluso cuando nadie más escucha. Apagué la luz y dejé la foto en su sitio. El pasado ya no necesitaba explicaciones. La última Navidad llegó sin anuncios ni expectativas. No hubo discursos preparados ni silencios tensos, esperando ser rotos. Solo una mesa sencilla. Luces suaves y la sensación de que, por primera vez, nadie estaba interpretando un papel. Me senté y observé a mi familia con calma. No con orgullo ni con resentimiento, con aceptación. Comprendí que cada uno había hecho lo que supo con las herramientas que tenía. Eso no justificaba el daño, pero lo explicaba. Durante la cena hablamos del futuro, no del pasado. De viajes pendientes, de proyectos personales, de cosas pequeñas que antes parecían irrelevantes. Nadie mencionó la empresa. Ya no hacía falta. Había dejado de ser el centro de todo. En un momento, mi padre me miró y sonrió con una sinceridad que nunca antes había visto. Estoy tranquilo, dijo. Sé que todo estará bien. Asentí. Yo también lo sabía. Cuando terminó la noche me quedé un instante más en la casa. Caminé por el comedor, toqué el respaldo de las sillas, observé la mesa vacía. No sentí nostalgia, sentí cierre. Salí al exterior y respiré el aire frío. Las luces de Navidad iluminaban la calle y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de demostrar nada. No a ellos, no a nadie. Entendí que no había ganado una batalla ni corregido un error del pasado. Había construido algo nuevo desde el silencio, la paciencia y la constancia. Y eso nadie podía quitármelo. Si algo aprendí de todo esto es que las personas que te ignoran no siempre lo hacen por maldad. A veces simplemente no saben mirar más allá de lo que esperan de ti. Y cuando lo hacen, ya no necesitas su aprobación. Esa noche cerré la puerta con suavidad y caminé hacia adelante, sin mirar atrás. No porque olvidara quién fui, sino porque finalmente sabía quién soy.